El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nuestro tema en el día de hoy: secretos de la adoración. Secretos de la adoración. Un tema que definitivamente tenemos que vincularlo con la familia, porque es en el seno de la familia donde nosotros aprendemos cómo adorar al Señor, a nuestro Dios. Si nosotros como padres no tenemos el cuidado, el compromiso de educar, de instruir a nuestros hijos para que ellos aprendan a adorar al Señor, es evidente que ellos, cuando ya lleguen a ser adultos, no van a apoyarse en el Dios de las Escrituras. Ellos no van a saber acercarse a Dios. Ellos no van a saber crecer en la fe, vivir por fe y para la fe, como dice las Escrituras que nosotros debemos vivir. El pueblo de Dios debe vivir por fe y para la fe, porque así está escrito: el justo por su fe vivirá. Así es que los padres de familia tienen la enorme responsabilidad de instruir, de educar a sus hijos en los caminos del Señor, que aprendan a adorar al Dios Todopoderoso. Hay un texto bíblico que hemos seleccionado para nuestra disertación en el día de hoy. Escuchémoslo con mucha atención y con toda reverencia. Génesis 4:26. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a leer también este pasaje. Génesis capítulo 4, verso 26. En otra traducción, en la traducción más popular de las Escrituras en el pueblo evangélico, la traducción de Reina y Valera del año 1960. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. Acompáñame ahora para recibir de parte del Señor toda la instrucción adecuada y necesaria que edifique nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, creador del universo, que nos has prodigado tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos redarguye, nos instruye, nos educa en toda justicia. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo y permite que podamos tener un entendimiento sano, correcto de tu palabra. Gracias, Padre. Quita toda tiniebla espiritual, toda torpeza espiritual, todo obstáculo que espiritualmente se oponga para que nosotros recibamos la luz de tu palabra, el entendimiento espiritual de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Puede tomar su lugar, hermano. El tema entonces: secretos de la adoración. Los secretos de la adoración. Un tema que definitivamente es vinculante con nuestra familia, porque es en el seno de la familia, repito, donde nacen los adoradores que Dios está buscando. Dios busca, como dice
nuestro Señor Jesucristo de una manera literal. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Dios buscará y encontrará esos adoradores si nosotros como padres instruimos a nuestros hijos acerca de cómo adorarle. En el pasaje que tenemos aquí nos habla de una generación de 10 personajes, 10 patriarcas, ¿sí? Descendientes todos del tercer hijo que tuvo Adán y Eva. Su nombre era Set. Set es parte de una generación de 10 hombres piadosos que poblaron la tierra desde el principio, antes que Dios enviara un juicio universal para acabar con la impiedad, con la maldad que se había desatado en la raza humana. Dos líneas de personas, dos generaciones, dos líneas generacionales se propagaron después que Caín asesina a su hermano Abel. Una línea se levantó a partir de Caín y eran impíos, eran profanos, no tenían temor de Dios y ellos establecieron su propia forma de adorar a Dios, pero era una forma incorrecta. La otra línea parte desde Set, el tercer hijo de Adán y Eva, mencionado por nombre en las escrituras, Set. De aquí, de esta línea generacional, se levantó una descendencia de seres humanos que sí adoraban al Señor. El texto nos dice allí en la segunda parte del verso 26, nos dice que desde ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esta expresión llama la atención porque resulta que Jehová, ese nombre como tal, no había sido revelado aún en las escrituras. No había sido revelado el nombre personal de Dios como Jehová, como está traducido allí. Desde ese momento, esa generación, esa descendencia de hombres piadosos, fue que empezaron a reconocer a Dios por nombre y a invocarle, Resulta que la palabra invocar, uno de sus sentidos no es solo llamar a una persona, como en este caso a Dios, por un nombre. Invocar también tiene que ver básicamente con lo que es adorar. Invocar es adorar. Así es que el sentido de este pasaje es muy importante, porque es aquí realmente donde comienza la genuina adoración a nuestro Dios. Desde este tiempo, desde los días de Set y su descendencia. Enos dice allí que se llamó descendiente. De Enos hubo otros patriarcas que también siguieron la misma piedad, la misma enseñanza y la misma forma de adorar, ¿sí? Hasta que Dios envió el diluvio universal en días de Noé. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me están siguiendo aquí, hasta aquí los hermanos? Bien, continuemos. Vamos a introducirnos aquí con unas ideas que nos van a ir llevando acerca de lo que es la adoración, sus secretos, desde una perspectiva hebrea, ¿sí? En las escrituras, basándonos en las escrituras hebreas,
para nosotros edificar nuestra vida y entender un poco más el sentido de lo que es la adoración. Encontramos en la Biblia 7 palabras que se utilizan para alabar a Dios. Hay 7 vocablos en la Biblia, hay más, pero nos vamos a enfocar en 7 de ellos que nos enseñan cómo alabar a Dios. Y debemos comprender también algo, que alabar a Dios es una de las muchas expresiones con las que nosotros debemos adorar a Dios. La alabanza es una de las muchas formas de la adoración. Hay muchas formas de alabar el nombre del Señor. Hay muchas maneras, muchas formas. Una de las más importantes es la alabanza. La alabanza que se expresa por medio de cánticos, la alabanza que se expresa por medio de escritos en forma escritural, la alabanza que se expresa en forma corporal, y hay muchas otras más. ¿Sí? Hay muchas formas, incluso lo cantamos. Hay un cántico que empieza así: hay muchas formas de alabar tu nombre. Hay muchas formas. Una de ellas es la alabanza, pero no es la única. Y vamos a escoger en el día de hoy unas 7 expresiones, 7 vocablos que nos van a ampliar mucho más este concepto. Debemos entender la alabanza como una de las muchas formas de adoración a Dios. La iglesia del Señor heredó del pueblo hebreo su forma de adorar al Señor. Amén. Los cristianos, la iglesia de Jesucristo, nacida allá en Jerusalén, en el día de Pentecostés, prefigurada en el Antiguo Testamento como una congregación, como la congregación de los hijos de Israel, la iglesia, la asamblea de Jesucristo, heredó del pueblo hebreo la forma de adorar a Dios. No fueron los cristianos los primeros ni los segundos cristianos los que implementaron o inventaron la forma de rendirle culto, de rendir adoración al Dios de Israel. No, esto fue una herencia que nosotros recibimos del pueblo hebreo, del pueblo del Señor. Los primeros cristianos no solo recibieron las enseñanzas y las instrucciones de los apóstoles del Señor Jesucristo, no solo recibieron el modelo pedagógico para formar a los discípulos de Cristo, sino que también recibimos la forma de cómo rendirle culto a Dios, cómo adorarle, cómo alabarle. No fue invento de la iglesia, reitero esto, sino que lo heredamos, y a través de los siglos la iglesia ha venido desarrollando la forma propia de cómo adorar al Señor. Pero nuestras raíces, las raíces del culto, de la adoración, de la alabanza que le tributamos a nuestro Dios, están allí en las Escrituras que Dios les entregó a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? En las Escrituras del Antiguo Testamento encontramos 7 formas de hacerlo. Primero, Todá. Bien, hay 7 formas, son 7 expresiones que vamos a revisar una por una. Y cada una de ellas nos da un cuadro, nos amplía el marco de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración. La primera es la expresión Todá. Dígalo conmigo, Todá. Me gustaría que lo escribieran aquí los hermanos en el video. Bueno, perdone, lo que pasa es que yo no veo y yo no sé si está escrito ahí o no. Entonces yo pregunto, Todá es una expresión hebrea, ¿sí? Es una expresión hebrea. Y hoy usted no va a hablar lenguas, se lo aseguro.
pero vamos a conocer de la misma palabra de Dios estas expresiones que nos amplían el concepto de lo que es la adoración, lo que es la alabanza. Todá, vocablo hebreo. ¿Qué significa este vocablo? Esta expresión nos habla de una acción de gracias anticipadas. La mejor forma que tenemos para comenzar a alabar a Dios es dando gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, en la de nuestra familia, en nuestro país, en nuestra nación, por lo que hará, por su sacrificio, por su bondad y misericordia. Amén. Está en el Salmo 104. Vamos a leer ese salmo, el texto bíblico allí, libro de los Salmos, capítulo 100 y el verso 4. Entonces hemos dicho que toda de vocablo es realmente, o nos da a entender que es una acción de gracias. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Entrad por sus puertas. ¿Las puertas de qué? Nos preguntamos. Entrad por sus puertas. Entiéndalo de dos maneras. En Israel, Dios congregaba a su pueblo alrededor o en un templo, en un santuario. Desde que Dios les entregó a ellos su palabra allá en el monte Sinaí, Dios quiso que su pueblo se congregara en un lugar. Y Dios le mostró una visión a Moisés para que Moisés construyera un tabernáculo. En ese tabernáculo de reunión, el pueblo, valga la redundancia, se tenía que reunir para rendirle culto a Dios. Ofrecer al Señor sacrificios, incienso, ofrendas de todo tipo, 5 tipos de ofrendas diferentes. Y ofrecer también sus oraciones. Pues bien, ese santuario desapareció y luego Dios llama a David, y David no solamente fue ungido para ser el rey de Israel, sino que David fue también llamado para ser un adorador. Y David tuvo la intención de construirle a Dios un templo. Dios no se lo permitió, pero David proveyó todo lo necesario para que su hijo, su descendiente Salomón, sí lo construyera. Salomón construye el templo con las especificaciones que ya en las escrituras Dios le había dado a Moisés. Entonces Salomón, como parte de esas instrucciones, él construye el altar, construye todas las partes que configuraban el templo. Había un atrio, había un lugar santo, unas puertas que conducían de la parte externa a la parte interna. Había también unas cortinas que fungían como puertas para conducir a los sacerdotes del atrio hasta el lugar santo, y del lugar santo había en el centro de ese lugar santo, en una parte alta, había lo que se llamaba el lugar santísimo, separado por unas cortinas enormes. Bien, lo primero que dice allí el texto, el salmista David, es que para entrar, pregunté, ¿entrar a dónde? Debe ser al templo, entrar al templo. Para entrar al templo, atravesar sus atrios, llegar al lugar santo y al lugar santísimo, lo primero que un adorador tiene que hacer es no pedirle nada a Dios. Usted no va allí con peticiones.
Usted va allí con una ofrenda, usted va allí con una oración, y una oración en acción de gracias. ¿Entiende ahora el asunto? Por eso es que el pueblo cristiano tiene que cambiar la mentalidad. Cuando va al lugar de reunión, usted no viene a pedir, usted no viene a rogar, usted viene a tributar, usted viene a dar. ¿Dar qué? Alabanza, adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa mentalidad hay que cambiar. Ahora, los hebreos lo sabían bien. A la casa de Dios inclusive nunca ningún hebreo iba con las manos vacías. Siempre llevaba un presente, siempre llevaba una ofrenda, siempre llevaba algo. Y fueron enseñados incluso a que lo primero que tenían que llevar, así como lo hizo la iglesia de Macedonia en los días del apóstol Pablo, era su propia vida, su corazón, entregarlo a Dios, ofrecerlo a Dios en acción de gracias. Como dice el texto, era una ofrenda de acción de gracias, una toda. ¿Ve? Tu vida tiene que ser eso. Tu vida tiene que ser una ofrenda de acción de gracias. Gracias, Señor, aquí estoy, mi vida te la ofrezco a ti en sacrificio vivo. Y Dios eso lo quiere, mi amado hermano. Antes que tu ofrenda, antes que tu diezmo, antes que tu primicia, antes que cualquier otro tipo de sacrificio, lo que Dios quiere es tu propia vida, tu corazón. Segundo, toda. ¿Ya entendiste entonces qué es lo primero que hay que hacer? Ahora, entrar no solamente al lugar donde se congrega la iglesia. También resulta que este templo, este lugar, así como lo fue el tabernáculo, así como lo fue el templo de Jerusalén, es solo un clon. Es un clon del que está allá en los cielos. Nuestros templos, nuestros santuarios, capillas, tabernáculos, como se llamen, son solo un espejo de lo que es el santuario que está allá en los cielos, en donde nuestro Señor Jesucristo oficia como nuestro sumo sacerdote allá. Entonces, para entrar no solo aquí, en los lugares donde localmente adoramos al Señor, sino para entrar allá al santuario celestial, en donde está nuestro Señor Jesucristo fungiendo como nuestro sumo sacerdote, igual tenemos que entrar con acción de gracias. Y dice el texto, con alabanzas. ¿No dice así el Salmo? Salmo 104 dice así: entrad por sus atrios, por sus puertas, dice, con acción de gracias y alabanzas. Alabanzas, alabanzas. Eso fue lo que hicimos esta mañana. ¿Ve? Entramos por sus puertas, pero no a estas de aquí. Es más, le digo, muchos que entraron por estas puertas, entraron a este lugar, pero no han entrado a la presencia del Señor. ¿Lo estás entendiendo? Muchos de los que entraron aquí, algunos de los que entraron aquí, a este lugar físico, entraron al templo, a esta casa de adoración, pero no han entrado a la presencia de Dios. Todavía sus corazones, sus mentes, sus pensamientos están por allá, ¿me entiende? En el trabajo, en la escuela, ¿me entiende? Por allá en el pueblo, con la familia, pensando en las vacaciones, ¿ve? En el almuerzo de esta tarde. Pero entrado a la presencia de Dios,
Mira, cuando hay un pueblo que está en la presencia de Dios, la Biblia dice que en medio de ellos hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Y ese gozo se siente, mi amado hermano. Ese gozo es contagioso. Cuando hay una persona aquí en medio de nosotros que están los adoradores tratando de meterlos en la presencia del Señor y ellos están con la boca cerrada, ni fu ni fa, están como unas estatuas allí, esa persona no está en la presencia del Señor, te lo aseguro. Mira a tu hermano que tienes al lado, dile: será contigo, hermano. Será contigo. O cuando el pastor está predicando, el pastor está enseñando algo, está comunicando algo, y esta persona está como oída. Esta persona, incluso tú le preguntes qué fue lo que dijo el pastor, cuál fue el pasaje. Entonces tú ves como que aterriza. Esa no está en la presencia del Señor, ¿oíste? Vuelve y mira a tu hermano que tienes al lado. ¿Será contigo, hermano? Métete en la presencia del Señor, ¿oíste? Métase en la presencia del Señor. La segunda expresión: Hadal. Hadal. Si está escrita, obsérvenla. Ahí está. Hadal. ¿Qué significa esta expresión? Significa tirar algo que uno tiene en sus manos. Esta acción nos enseña a depender totalmente del Señor. Tirar lo que tú tengas en las manos. Mira, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, una de las cosas que naturalmente hacemos es levantar nuestras manos. Levantar nuestras manos. Mira tu mano, la izquierda, mira. ¿Cuántos dedos tiene? Cuéntalos. Tiene 5. Mira la otra. ¿Cuántos dedos tiene? 5 más. 5 más 5, 10. Cuando tú levantas tus manos, estás levantando tus 10 dedos también, porque los dedos forman parte de la mano. Resulta que en numerología bíblica el número 10 significa totalidad. Totalidad. El vocablo Hadal siempre nos ilustra la persona que al acercarse a Dios levanta sus manos y tira lo que tenga en las manos y le presenta al Señor las manos vacías, en actitud de recibir algo, en actitud de que Dios llene esas manos, porque sus manos están vacías. Todo lo que tenía, todo en lo que se apoyaba, todo lo que poseía, esta persona se ha despojado de estas cosas y le presenta las manos limpias, vacías al Señor, para que Él las llene. Por eso decimos que quien levanta sus manos al Señor en adoración, Hadal, lo que está es despojándose de todo, soltando todo de lo que pudiera agarrarse para depender única, exclusiva y totalmente del Dios de los cielos. ¿Puedes levantar tus manos al Señor? Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor. Hay un adorador, hay un pastor que es un salmista, un adorador, que escribió una canción, un cántico espiritual, y dice que cuando él levanta sus manos, ¿qué sucede? Las cargas se van. ¿Por qué? Porque él suelta esas cargas. ¿Qué más dice? Dice que recibe nuevas fuerzas. ¿Qué más experimenta él como adorador? Ese es su testimonio personal, pero resulta que es el testimonio de todo aquel que levanta las manos al Señor. Se siente el fuego de Dios, la presencia de Dios. Los problemas, ¿qué pasa con los problemas? Se van.
Porque es que entras en una comunión íntima, personal con Dios. Aprendamos, mi amado hermano, a levantar más nuestras manos para depender más de Él que de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestros recursos. Levanta tus manos, hermano, y adora al Señor. Levántalas. Levántalas con más frecuencia. Levántalas no solo cuando el pueblo te vea, cuando la gente te vea, sino cuando estés allá en íntima comunión con Él. Levanta tus manos. Aleluya. Hay gente que en vez de levantar las manos, lo que hacen es que bajan la cabeza, ¿ve? Y se dispersan. Su mirada se le nota como perdida, ¿ve? Porque no entienden lo importante que es levantar nuestras manos, levantar nuestra cabeza en alto, para que Él nos ayude, para que Él proporcione todo lo que nosotros necesitamos para vivir en victoria. A su nombre. A su nombre. Ilustración. En la alabanza, cuando levantamos las manos, le enviamos un mensaje directo a Dios de que le alabamos. Nuestras manos son instrumentos espirituales para la guerra espiritual. Así, cuando levantamos nuestras manos, las huestes espirituales de maldad no pueden impedir que nuestra alabanza llegue directamente al Eterno. Amén. Nuestras manos son armas espirituales en la guerra espiritual que tenemos. Al levantar nuestras manos le estamos también enviando un mensaje al enemigo. No puedes impedir que mi alabanza llegue al trono de Dios. Por mucho poder espiritual que las huestes de maldad, las huestes de las tinieblas tengan, la alabanza, ¿verdad?, es un arma espiritual. Y nuestras manos levantadas están diciéndole a ellos: no puedes impedir, no pueden impedir que mi alabanza llegue hasta el trono de Dios. Pero si tú no levantas tus manos, el mensaje que estás enviándole al adversario es el mensaje que él quiere recibir. Un mensaje de alguien que está derrotado, alguien que está caído, alguien que está frustrado. Así es que ahí tienes una razón más para que cuando estés adorando a Dios levantes tus manos. A su nombre. Tercero. Número 3, la tercera palabra. Halal. Halal. Salmo 106:1. Como si fuera a decir jalar, pero no es con R, sino con L. Halal. En el Salmo 106, el verso 1, está mencionada esa expresión. Halal. Y escuchemos Salmo 106:1. cómo dice el Salmo y lo que significa esa expresión. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Aleluya. para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Sabe usted lo que significa la expresión aleluya? La expresión aleluya tiene dos vocablos. Halal es el primero de ellos. Halal. Halal. Y la segunda expresión es la abreviatura del nombre de nuestro Dios personal. El nombre personal de nuestro Dios. Yahweh. Yahweh o Yahvé o Jehová o Jehová. Está abreviado allí con una letra Yud y una Hei. Y se lee Ya. Entonces, Halel Ya, Halel Ya, significa es alabado sea Dios, alabado sea Yahweh, nuestro Dios. A su nombre. A su nombre. Esto debes saberlo porque alguien te va a preguntar alguna vez: ¿tú por qué dices aleluya?
¿Tú por qué cantas aleluya? ¿Eso qué significa? Esa expresión incluso no tiene traducción a ninguna lengua humana. Así como se dice en hebreo, se dice en inglés, se dice en español, se dice en portugués, se dice en alemán, se dice en italiano. Aleluya se dice igual en todos los idiomas hablados de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Podemos entender como halal danzar de gozo, delirar, volverse loco ante la presencia del Eterno. Eso es. Halal es una expresión de alabanza, ¿sí? Y esa expresión de alabanza es no solamente vocal, ¿me entiende? Es corporal. Una ilustración de esto es la forma como David, cuando regresó el arca del pacto a la casa donde se adoraba a Dios, él venía vestido, ¿verdad?, con su vestidura de rey, y en el trayecto todo el pueblo le seguía. Pero David comenzó a danzar, y de una manera estrepitosa, de una manera extravagante. Se olvidó de que era el rey, se quitó esas vestiduras y comenzó a danzar y a dar vueltas y a brincar como un becerro en medio de una manada. Dice la Biblia que su esposa Mical, la hija de Saúl, lo menospreció en su corazón cuando vio al rey danzar y alabar a Dios de esta manera. Lo menospreció en su corazón, se burló de él, lo ridiculizó, y esto le costó a esta mujer, porque Dios la hizo estéril por el resto de sus días. La hizo estéril. ¿Por qué? Porque menospreció la actitud de su esposo, el rey, como adorador. Despreció, tuvo en poco la forma como su esposo estaba adorando al Señor. Mucho cuidado, ¿no? Aquí hay una lección muy grande. Estamos tratando aquí de levantar entre los niños ministerio de adoradores, y básicamente como danzarines, ¿no? La danza. Danzar para Dios es una forma de alabarle. La danza, ¿verdad? Y ellos están muy entusiasmados con esta idea. Pero danzar para Dios requiere también de instrucción. No es de cualquier manera. En Israel se hacía una distinción muy clara entre lo que era la danza sagrada, la danza con la cual podíamos adorar al Señor, y lo que es la danza cultural o la danza profana. Habían espacios, lugares y ocasiones en donde se podía danzar no para Dios, sino para celebrar, ¿sí?, como parte del folclore y la cultura de este pueblo. Pero había una danza específica, movimientos específicos. Se conocen alrededor de 4,000 movimientos específicos para adorar al Señor. Danzar de una manera sagrada, danzar de una manera espiritual. Alguien creyó en alguna ocasión, porque eso me lo preguntaron, que qué significaba danzar en el espíritu. Porque la persona, el concepto que tenía era de que el que danzaba en el espíritu era una persona que empezaba a saltar y a dar vueltas y a estrellarse uno contra otro, o tirarse en el piso o contra una pared o algo así por el estilo. ¿Sí? Pero eso no es danzar en el espíritu. Le tuve que explicar de entrada a esa persona que me preguntó, le dije, quien danza no es el espíritu tuyo. ¿Quién es el que danza entonces? ¿Ah? ¿Quién es el que danza? Es la persona, es el adorador. ¿Sí? Porque es que algunos están creyendo eso, que el que danza es el espíritu tuyo. No, no es el espíritu tuyo el que danza. El que danza es tu cuerpo.
No te estás dando cuenta cuando tú brincas cómo te sientes a veces de cansado o sudado o sofocado. Ese no es tu espíritu el que está sudado, el que está sofocado, el que se cansa. Es tu cuerpo. Entonces, la danza es una expresión corporal. Lo que sucede es que es espiritual porque se consagra para Dios. ¿Me entendiste eso, amado hermano? La danza en el espíritu es una danza espiritual porque se consagra para adorar a Dios. Pero quien danza no es el espíritu, es tu cuerpo. Y no es de cualquier manera. Por ejemplo, en la danza sagrada, los movimientos de cadera, los movimientos de hombro no son admitidos. ¿Por qué? Porque eso despierta la sensualidad. Cuando tú veas a un hombre o una mujer que está danzando, y está con una movedera de hombros, los hombros, particularmente los hombres, o veas a una dama, a una mujer moviendo las caderas, eso no despierta santidad, ¿oíste? Eso no despierta santidad, eso no despierta espiritualidad alguna. Lo que eso despierta es un sentimiento muy distinto a la santidad. ¿Me entiende? Eso despierta en la carne, la sensualidad. Alaban a Dios, hermanos. Alaban a Dios. Entonces no es de cualquier manera que se va a danzar para el Señor. Esto hay que aprenderlo. Hay que dar instrucción. Entonces, la expresión Halel es una expresión de alabanza, ¿verdad?, que se manifiesta a través del cuerpo. Movimientos rítmicos del cuerpo, movimientos acompasados, movimientos que no son profanos. No es para celebrar de pronto algún triunfo o de pronto, no sé, alguna conquista. No, es para adorar a Dios y se debe hacer, ¿verdad?, dentro de un marco definido de movimientos. No son cualquier movimiento, no son cualquier tipo de compases o de pases. Esto hay que aprender. Continuamos. En las escrituras estos salmos de alabanza están claramente definidos. Los salmos Halel se cantan siempre en la fiesta de la Pascua. Cuando celebramos la fiesta de la Pascua aquí entre nosotros, hay una lista de salmos en la Biblia. Todos comienzan con esa expresión o terminan. Esos salmos deben cantarse apropiadamente en ese tiempo, en esa celebración. Fueron los mismos salmos que nuestro Señor Jesucristo cantó con sus discípulos cuando celebró la cena pascual. Después de celebrar la cena pascual, dice la Biblia que entonces cantaron el himno. No fue un solo himno, fueron varios salmos. Y son exactamente estos salmos, salmos Halel. ¿Cómo los identificas tú en la Biblia? ¿Cómo los identificas? Con la expresión aleluya. Está al principio o al final del salmo. Salmo 117, por ejemplo. Tú lo puedes ver. Y del 117 en adelante. Todos esos salmos que están allí titulados con esa expresión o que terminan con esa expresión son los salmos Halel. Cuarto. Número 4. Samar. Samar. Salmo 155. Vamos a leer este texto. Samar es la raíz incluso de dos nombres. Samar. Samar es la raíz del nombre Samara y es la raíz del nombre Samir. Samara para las mujeres, Samir para los varones. Samir. Ustedes han escuchado ese nombre, ¿no? Samir y Samara.
Bueno, Samara significa literalmente cantora y Samir significa cantor, pero un cantor para Dios, una cantora para Dios. Entre los levitas, los que ministraban la alabanza y la adoración en el pueblo de Dios, habían cantores varones y habían también cantoras. ¿Cómo dice el Salmo? Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Dice alabadle. El vocablo que se usa allí es este, samar. Samar es alabar, cantar a Dios. Una alabanza al Señor, un salmo al Señor. Eso es. Ahora, cantar es un don. Cantar es un don. Dios solamente le dio este don, ¿ve?, a aquellos que le tributaban en el sacerdocio, que le servían en el sacerdocio, en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, estos dones pueden ser dados a cualquiera, porque en el nuevo pacto la Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes espirituales. Y una de las formas en que un sacerdote le tributa a Dios alabanza, le sirve a Dios en adoración, es cantando, adorando, alabando al Señor con cánticos, salmos e himnos. A su nombre. Del hebreo. Pídale a Dios usted, pídale a Dios que le dé ese don, ¿sí? Para que ya no le cantes a Dios solamente congregacionalmente, siguiendo a los que cantan bien, ¿me entiendes? Porque eso hacen algunos, no cantan bien, pero entonces siguen a los que cantan bien. Pero no cantan, no abren la boca, porque es que cuando abren la boca se espantan ellos mismos, ¿me entiendes? En vez de tener voz de tenor, tienen voz de terror, ¿no? Ya ves. Y por mucho que se les diga, mira, hermano, empieza es por fa, la nota es fa. Ellos te dicen, no, mi hermano, yo empiezo es por fe. Dile a Dios que te dé el don para que cantes, y para que cantes como cantaba David, como cantaba Ezequiel. Dile a Dios que te dé eso. ¿Tú crees que Dios te lo puede dar? Pídaselo. No solo para que tu esposa te escuche cantar, es para que adores y alabes al Señor, ¿verdad? Y tu voz sea como la del dulce cantor de Israel, el rey David. Alabado sea el Señor. Samar viene de qué vocablo hebreo, o viene del vocablo hebreo samar, que significa Llamadas cánticos. Son melodías suaves, sonoras y definidas. La alabanza suave no debe confundirse con la adoración. Amén. Son alabanzas suaves, ¿sí? Samar, dulces, suaves, tal cual como cantaba David, tal cual como cantaba el profeta Ezequiel, que le decían el dulce cantor de amores a Ezequiel. La gente que escuchaba a Ezequiel, profeta, o a David, que es declarado en las escrituras como el dulce cantor de Israel. Ahora, en Israel había no existieron estos cantores, habían otros también, directores de canto. Por ejemplo, Asaf, compositor de 12 salmos. Etán, Emán, Esraíta, todos ellos eran cantores. Y no solamente cantores, sino que ellos dirigían los cantos. Entonces, mi amado hermano, lo que le estoy diciendo, eso de que le pida a Dios que le enseñe, que le dé el don del canto, no es un capricho, es que es algo que lo necesitamos. ¿Me entiende? Lo necesitamos. Porque para presidir, para cantar, dirigir una congregación que se reúne colectivamente, hay que hacerlo bien.
No se puede cantar de cualquier manera. ¿Me entiende? Hay que hacerlo bien. Este es un llamado que la Biblia nos hace. Cantar, sí, pero cantar bien. Ahora, hay academias musicales, hay academias de arte que están especializadas en enseñar a cantar, a ejecutar un instrumento. Si la persona de pronto no tiene esa capacidad para entonar, interpretar un fuerte y profundo do de pecho, ¿me entiendes? Para cantar como estos cantores que ya algunos de ellos ya no viven, Pavarotti, ¿verdad? O español, Plácido Domingo, Carrera, o el que está ahora vigente, un italiano que es ciego, ¿ve? Un italiano que es Andrea Bocelli. O sea, tú no tienes que cantar así, pero para cantar ellos como cantan, ellos no solamente tienen un don que Dios les otorgó, ellos estudiaron para eso. Son egresados de academia de arte y de estética y de música. Ahora, si no cantas como ellos o no quieres cantar como ellos, pero te gusta ejecutar un instrumento, pues hágalo también, aprenda e incorpórese en el ministerio local de alabanza y adoración de su iglesia. ¿Cuántas veces aquí se ha hecho llamado para hacer audiciones a ver si tú tienes el don o no? Y son pocos los que han venido. Pues bien, Dios está buscando adoradores. ¿Entiéndelo? ¿Lo escuchas? ¿Lo entiendes? Dios está buscando adoradores. ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están? Nosotros necesitamos realmente, hermano, fortalecer este ministerio, la alabanza y la adoración. Y esto debe empezar por la casa. ¿Me entiende? En la casa, en la familia, se le tiene que enseñar a nuestros hijos cómo adorar a Dios, cómo cantarle a Dios. Si tú no los enseñas, ¿sabes quién les va a enseñar a cantar y no para Dios? La internet, las redes sociales. Y tus hijos, en vez de cantar, ¿verdad? Este corito es, ellos te van a cantar coro, coro, coron, coron, coro. Si tú no les enseñas a cantar para Dios, el mundo les va a enseñar a cantar para el diablo. ¿Dicen amén? ¿O tú crees que yo no conozco de música? Yo no soy un experto, pero yo conozco de música, porque es que yo no nací siendo evangélico. ¿Ves? Y yo te conozco todos los ritmos de la música que existen. Todos los conozco. Todos. ¿Ves? Así que yo sé de qué te estoy hablando. Algunos incluso se convierten al Señor, ¿ven? Y como no aprenden a adorar a Dios, porque nadie les enseñó, y tampoco se disponen, todavía tú los ves cantándole al mundo. ¿Ves? Todavía tú los ves cantándole las canciones de Silvestre y de Dios Diomedes y de todos estos mundanos, ¿no? Cantándole al mundo, porque no se sabe ni siquiera un coro, un cántico espiritual de adoración y alabanza para Dios. No se sabe ni uno. A su nombre. Alaba a Dios, hermano, si puedes. Alaba a Dios si puedes. Aleluya. A su nombre. Aprende, aprende. Mira, cuando yo me convertí al Señor, y eso fue hace rato, yo estaba pendiente de todos los cánticos que se cantaban en la iglesia y llevaban una libretica y yo empezaba a anotar. No existía videobeat ni nada de esas cosas. En algunas iglesias se manejaban los himnarios, unos himnarios editados, para que el pueblo de Dios aprendiera a cantar himnos, cánticos espirituales.
Y yo no tenía para comprar un himnario, pero yo llevaba mi cuadernito y yo empezaba a anotar. Todavía yo me sé, escucha, yo me sé, creo que cada salmo de la Biblia, yo me los he cantado. Cada salmo. Porque lo que se cantaba antes en las iglesias cristianas eran los salmos. De la década de los 80 para acá, es que bueno, Dios levantó adoradores que empezaron a revolucionar la alabanza. Y ellos empezaron a escribir y a componer cánticos espirituales. Los himnos se dejaron de lado, los salmos se dejaron de lado. Y entonces ahora se enfocaron en los cánticos espirituales. Bien, eso estuvo bien. Pero yo nunca olvidé lo que aprendí cantado de los salmos. Anoche aprendí que eso es una forma no solo de leer las escrituras, sino de cantarlas. Nusaf, un vocablo hebreo que nos habla de eso, de cómo las escrituras, el pueblo hebreo las lee. Sobre todo los salmos. Ellos leen los salmos cantando, cantados, y algunas profecías de las escrituras. La iglesia cristiana aprendió esto también. Y lo que es la música sacra de la edad de la edad media, del barroco, esto lo perfeccionó. Los coros antifonales, el ofertorio, todos estos estilos, todas estas formas de alabanza, de adoración, la iglesia cristiana los perfeccionó. Pero repito, lo original, lo primero, lo primario que tú debes aprender para adorar al Señor son los salmos. Eso está escrito en Colosenses 3:16, en el orden en que Dios quiere que tú lo aprendas. Y también está escrito en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 19. Pablo dice: salmos primero, himnos segundo, cánticos espirituales tercero. Ese es el orden. ¿Me entiende? Y lo que es primero, mi amado hermano. Hemos implementado aquí en medio de esta congregación que cuando se va a dar apertura a un servicio, a un culto para Dios, lo primero que se tiene que cantar, ¿qué es? Un himno que está basado en un salmo. Porque es que así es que lo muestra la palabra de Dios. Y a Dios hay que adorarlo, sí, y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo de una manera espiritual, en espíritu y en verdad. Quinto. Número 5. Barak. Barak. Salmo 103, 20. El Salmo 103. El verso 20. Escuche cómo dice allí. Barak. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Los ángeles adoran a Dios de esta manera, usando esta expresión. Bendecid, fue traducido ahí como bendecid. Viene del hebreo barak. ¿Qué otra cosa significa esta expresión barak? Es arrodillarse, Oiga eso. bendecir, postrarnos en actitud de adoración y sin esperar nada a cambio. Arrodillarse, mi amado hermano. Arrodillarse, postrarse. Esa es la forma primaria de adoración a Dios. En postración, de rodillas. Hay un grupo vallenato de estos de los clásicos aquí en nuestro medio. Hay un grupo vallenato que cantó una canción. La escribieron, la compusieron y la cantaron. Su vocalista le dieron de baja, lo asesinaron aquí en Colombia. El señor Rafael Orozco.
miembro o cantor, vocalista principal de la agrupación El Binomio de Oro, así se llamaba o se llama, que todavía existe. Y ellos tenían una canción. Recuerdo más o menos la estrofa que decía así: porque así de rodillas como se adora a Dios, con ese gran amor es que te quiero yo. Ese es el problema, que ellos le compusieron y le cantaron esa canción a una mujer. Pero lo que dice la primera frase, porque así de rodillas como se adora a Dios, fíjate que ellos lo saben, a pesar de que no conocen al Señor, ellos sí saben cómo es que se debe adorar a Dios. ¿Cómo se debe adorar a Dios? De rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante del Señor? Son preguntas que nos invitan a reflexionar, a ver cómo es que yo estoy adorando realmente a Dios. ¿Cómo es que se debe adorar a Dios? Continuamos. De aquí se deriva la palabra Baruch, bendito, que forma parte de esa frase que tanto usan los judíos. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Baruch atah Adonai. Baruch viene de barak, del verbo barak, ¿sí? Que es postrarse, arrodillarse. Esta palabra está relacionada con la acción de postrarnos y bendecir a Dios en total adoración, enfocado solamente en Él. Le bendecimos en silencio y sin pedir nada. Ahí está. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo, creador del mundo. Todas las oraciones del pueblo de Dios comienzan así. Aún en esta festividad que estamos realizando acá, que estamos guardando, la fiesta de las luces, las tres bendiciones que declaramos, todas empiezan de la misma manera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, creador del universo. Fíjese por qué es que ese pueblo es un pueblo tan bendecido. ¿Sabes por qué? Porque ellos bendicen a Dios a toda hora. Es más, entérate, estamos llamados, según el apóstol Pedro, estamos llamados nosotros, los bendecidos por Dios, estamos llamados a bendecir. Fuimos bendecidos para bendecir. Y nosotros muy poco usamos esto, los cristianos. En la práctica de su fe diaria, cada judío debe por lo menos pronunciar la bendición a Dios 38 veces en el día. Este es un pueblo que sabe bendecir, ¿no? Nosotros tenemos que imitar estas cosas y guardar estas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros bendecimos al bendito, al que nos bendice, ¿qué va a hacer el bendito con nosotros? ¿Qué va a hacer? Sin que se lo pidamos, ¿qué va a hacer? Nos va a bendecir. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Entonces bendiga más a Dios. Bendiga más a Dios. Y a todo el que pueda bendecir, usted bendígalo. A su nombre. A su nombre. Sexto, la sexta palabra. Tejilá, Tejilá. Efesios 5:19. Tejilá. Allá está mencionada en Efesios 5:19. También está mencionada en el libro de los Colosenses, capítulo 3, verso 16. Tejilá. ¿Qué significa este vocablo en hebreo? Colosenses 3:16. Significa alabanza, himno. Hay otra palabra que se escribe en el mismo sentido y es jalel. Ambas palabras se consideran sinónimos y desde la antigüedad se utilizan indistintamente y dentro de un mismo contexto. Tejilá también significa hacer ruido. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso también está escrito en Colosenses 3:16.
y en el mismo orden: salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, tejilá es una expresión del hebreo que es singular, tejilá. En plural es tejilín, y resulta que el nombre del libro de los salmos se toma de esta expresión. En hebreo, salmo se dice tejilá. Dígalo conmigo, tejilá. En plural se dice tejilín. Tejilín. Termina en im, tejilín. Y es plural. Tejilá se traduce literalmente salmo. Tejilín se traduce literalmente salmos. Salmos. Entonces, tejilín es el himnario del pueblo de Dios. El himnario. Ellos no tenían necesidad, ¿no?, de pedirle de pronto a uno de sus escritores, de sus escribas: escriban allí unos cánticos para adorar, para alabar a Dios. No. ¿A dónde iban ellos? A los escritos del libro de los salmos. Y cada salmo era un himno. Cada salmo era un himno. ¿Me entiende? Cada salmo era un himno. Cayó esto. Por eso fue que cuando yo estaba recién convertido, yo entendí esto. Yo me propuse aprenderme todos los salmos cantados que pudiera. Todavía los sé, algunos de ellos los sé, no los he olvidado. Ahora, entiendan esto los que son llamados al ministerio de la alabanza, de la adoración. Los cánticos, las alabanzas, los himnos que nosotros tributamos a Dios y que están basados en la palabra, eso ejerce poder espiritual en nuestras vidas. Eso es lo que realmente se constituye en un arma de guerra espiritual. Los profetas lo dijeron, los profetas lo escribieron. Jeremías, por ejemplo, dice que la alabanza es un canto de guerra, que la alabanza que se ejecuta con instrumentos, con tambores, con flautas, con instrumentos musicales, son como golpes de espada. Son como golpes de espada. Por eso es que tú tienes que cantar, y si vas a cantar, y si vas a adorar a Dios, y si vas a alabarlo, canta, adora, alábale por la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y estos son los cánticos que nunca se olvidan, y son los que realmente generan el poder de Dios. El poder de Dios. Estos cantos. Pero estos cánticos de que en donde ni siquiera hoy, estos cánticos de hoy donde no se menciona ni siquiera el nombre del Señor, esto no tiene poder ni para matar una mosca, te lo aseguro. Pero los cánticos espirituales, los salmos, los himnos, los que están basados en la palabra, esos son como misiles que destruyen el reino de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Te lo aseguro. A su nombre. Séptimo. Número 7 y último. Shahá. Shahá. Génesis 24:26. Salmo 95:6. Vamos a leer esos dos pasajes. Shahá es un vocablo hebreo. Shahá. Génesis 24:26. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. 4:26 es el pasaje. Y Salmo 95:6. El Salmo 95, el verso 6. Salmo 95:6 dice:
venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, arrodillémonos y postrémonos. Ya hemos dicho que Barak es arrodillarse, pero resulta que ahí en ese pasaje, en ese salmo, hay un llamado y hay otra expresión que nos indica postrarnos. ¿Cuál es esta expresión? Esta que acabamos de oír. Shahá. Escuchemos, ¿qué otro significado podemos ahí ampliar? Esta expresión significa postrarse, arrodillarse, inclinarse ante un superior. Debemos entender en la práctica que adorar a Dios es humillarse delante de su presencia, reconociendo lo que Él es. Así es. Entonces, Barak te indica una posición física, pero cuando hablamos de Shahá, estamos hablando de una actitud espiritual. Te quiero mostrar ahí una leve diferencia entre los dos vocablos. Barak se enfoca más en una posición física del cuerpo, arrodillarse. Pero cuando hablamos de Shahá, es adorar, es una postración que requiere humildad de la persona. Humildad, reconociendo a un superior. Y es una actitud del corazón. Porque resulta que tú puedes, al adorar a Dios, tú puedes estar arrodillado, pero con tu corazón en pie delante de Dios. Te lo ilustro. Una maestra está llamándole la atención a un niño. Y la maestra le dice al niño: niño, siéntate. Y el niño: no me voy a sentar. Niño, por segunda vez te digo, siéntate. Y el niño dijo: no me voy a sentar, maestra. La tercera, la maestra lo amenaza y le dice: siéntate, porque si no te sientas te castigo y llamo a tus papás. Y el niño, entre comillas, se sentó. Y desde su asiento le dijo a la maestra: señor, ¿sabe qué? Yo estoy sentado físicamente, pero por dentro yo sigo de pie. Lo mismo es con la adoración. Tú puedes de pronto arrodillarte y postrarte físicamente delante de Dios, pero tu corazón no está inclinado, no está en humildad, no está humillado delante del Señor. Sencillamente has adoptado una posición allí religiosa y nada más. Pero Dios mira no solamente lo que los hombres muestran por fuera, Dios mira el corazón. Dios mira la actitud del corazón. Dios mira la actitud del adorador. Dios mira la actitud del adorador. A su nombre. A su nombre. Concluimos. Vamos a concluir. Nos hemos extendido un poco, pero creo que esto ha sido de edificación para usted y su familia. Eso espero, por lo menos yo. Sí, eso espero. Yo no quiero creer que aquí hay pura gente con la mente como de teflón, ¿no? Que no se le pega nada. Quiero creer que todos son como la mente, como una esponja. Eso espero. Y Dios lo espera también, o yo. Porque es Dios quien anda en busca de adoradores. No soy yo, no es el pastor, no es la pastora. Dios es el que anda en busca de adoradores. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Concluimos. El supremo llamado que Dios nos hace es que le adoremos. Esto es importante, porque no todo el que alaba a Dios es un adorador, pero todo adorador sabe alabar a Dios. Amén. Importante esto, ¿no? Es un juego de palabras allí, pero hay una verdad allí implícita. Dios no anda en busca de alabadores. Muéstrame un texto en la Biblia donde diga eso. Yo ando en busca de alabadores, así que alábenme, alábenme. No. Dios no anda buscando alabadores.
Dios anda buscando, ¿qué es? Adoradores. Así está escrito. Juan 4, 23 y 24. Resulta que cualquiera puede alabar a Dios. ¿Sabes tú eso? Cualquiera persona, aún hasta los demonios, pueden alabar a Dios. Los religiosos pueden alabar a Dios. Los legalistas, los mundanos, los cantantes del mundo pueden alabar a Dios. Pero, hay una diferencia entre aquel que alaba y aquel que adora. Resulta que cualquiera puede alabar a Dios, pero no cualquiera puede ser un adorador. Sin embargo, todo el que es un adorador de Dios sabe alabarle. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, sabemos que tú andas en busca de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Derrama sobre nosotros, Señor, un espíritu de oración y de adoración, Señor, para nosotros hacerlo de una manera correcta, como tú quieres que lo hagamos. Derrama, Señor, tu unción y derrama, Señor, sobre nosotros esa capacidad. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos agradarte mientras te adoramos, mientras te alabamos, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Y muévete en medio de tu pueblo. Muévete en medio de cada alabanza, cada tributo, cada cántico que a ti, Señor, ofrecemos en cada reunión, en cada servicio. Despiértanos espiritualmente y ayúdanos, Señor, a entender que la alabanza, Señor, en nuestra boca es un arma espiritual de combate. Es un arma de destrucción masiva en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser, oh Dios amado, esos adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice: amén. Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.